Buena piloto, estás en tu canal Mega Control y hoy te traigo una heli experiencia competitiva. Se trata del Helicopter Day 2024, un evento organizado por el Club RC Metropolitano y apoyado por el Ministerio del Deporte de Chile. Y me invitaron no solo a registrar el evento, me invitaron a participar de la competencia. Así que vamos a ver cómo me fue. Viajamos unos 40 minutos, desde la ciudad hasta una zona rural de la región metropolitana. Al llegar me encontré con un hermoso lugar de campo, con un club bien conformado y una zona de pits ordenada y segura. Allí conocí al director del club, Mario, quien me extendió la invitación. ¿Tú eres? Mario. Mario Rodríguez. Mario Rodríguez. Ahí está Mario, la persona que nos invitó. Excelente. Hola. Mucho gusto de verte, Mario. Después de descargar mi helicóptero y preparar mis herramientas, di un recorrido por el club para conocer a otros pilotos. Vamos a ir a saludar ahora a los integrantes del club, a conocerlos, a hacer nuevos amigos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Aquí ya tenemos Buen día. el club. Tomás. Fernando Pacheco. Fernando Pacheco. Alejandro Muguerza. Alejandro. Mira, ya tenemos 3 pilotos acá, ¿son los 3 helicópteristas? Sí. Tamaño 600, ¿Ya? diseñado para hacer maniobras extremas. No va a ser ocasionado hoy día va a volar tranquilo. Ah, ya, ya. Y también en este sitio, en este club, también ha volado este bichito. Este está nuevo, no ha volado nunca. Espero ser el maiden hoy día, ¿cierto? El vuelo inicial. Helicópteros deportivos, helicópteros 3D, vuelo acrobático en general. Mira, ¿con quién nos encontramos? Hola. Don Pablo Fernández, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo va? No podía faltar en un evento de helicóptero usted, obviamente. ¿Cierto? Ah, y aquí ya sabemos quién va a ganar. Qué bueno verte, ¿no? Qué bueno verte de nuevo también. Qué bueno. ¿Cuál es tu helicóptero? Bueno, Pablo está sacando uno de los míos ¿Ya? y traje el M2 y la Ya. activación del Club 500. ¿Helicóptero o avión? No, yo vuelo aviones. ¿Aviones? Aviones. Pero eso es que estamos haciendo un evento de helicóptero. Sí, pero vine a mirar el evento de los helicópteros y a colaborar si se requería algo. Bueno, estamos aquí con José Osorio. Osorio, un Encantado, amigo. Cris. Él fue también el culpable de que yo esté acá. Él logró que me invitaran, digamos, me hizo el contacto con el club. Sí. Así que gracias a él estamos aquí compartiendo con los amigos aeromodelistas. Bienvenido, aunque no es mi club, yo vuelo propiamente en la Católica. Yo le comenté a don Mario de ti, te dije, mire don Mario, sígalo en YouTube y ahí lo va a ver. Bueno, ¿y qué helicóptero trajiste tú? Mira, yo traje un Goblin 500, traje un 450 Cobra, ¿Ya? o sea, fuselado a un Cobra, y traje un BO-101 fuselado también escala 100, que es chiquitico. Ahora los vemos y le echas unos vuelos para que Buenísimo, veamos, a ver cómo queda. Estamos con John Ríos, un profesor acreditado de aeromodelismo. Sí. ¿Qué te parece? De la vieja escuela. Se dijo con la enseñado generaciones que ahora son pilotos de guerra. Cuando hacía clases en la Fuerza Aérea, ¿Ya? Pero espérate, ¿la Fuerza Aérea practican aeromodelismo? claro. No tenía idea, mira. Practican Tenía aeromodelismo, entonces cada club tenía un profesor y yo era el profesor de aeromodelismo. Mira, buenísimo. Y de hecho yo soy el único en Chile que tiene el giro de profesor de aeromodelismo, no lo tiene nadie. Dale, nos vemos en la pista. Ya pues. Buena. Chau. Y aquí estamos con... Danilo, un helicóptero Align tamaño 600 eléctrico, que tengo acá un 500, tamaño 500, con sistema flybarless Kavak. Bueno, me contabas que te gustaba a ti el vuelo escala, en realidad, Claro, me más gusta que el el vuelo 3D. escala, incluso este lo estamos probando para ponerlo en un fuselaje de un MD500. Ya. Y este de acá lo tenía puesto en un lobo del aire también, pero también fue sin estrado. Chuta. Así que, pero yo me gusta en los aviones el vuelo a escala, no me entra el 3D, no. Excelente. Nos vemos entonces. Listo, chao. Buenísimo. Todos eran muy simpáticos y apasionados por el hobby. Los pilotos comenzaron a preparar sus aeronaves para la competencia. En la reunión de pauta nos explicaron las 2 categorías de la competencia. Nivel intermedio, con vuelos acrobáticos freestyle, y nivel básico, con vuelos estándar de precisión. Nos mostraron los trofeos y las medallas, mencionando que la competencia estaba certificada por FECHA, Federación Chilena de Aeromodelismo, y apoyada por el Ministerio del Deporte de Chile.
Antes de la competencia, algunos pilotos hicieron vuelos recreativos previos, con helicópteros de diferentes escalas. Estamos acá ahora con don Mario. Mario es el presidente del club y el que organizó este magno evento. Nos tocó un lindo día. Sí. Con cielo azul, ideal. Así que feliz. Buena cantidad de pilotos, hemos visto harto helicópteros de diferentes tipos, con fuselaje, sin fuselaje. Estaba muy bonito. Fue muy difícil generar esta instancia para poder nada más tener todos estos premios, tener esta estructura de concursos. Pertenecemos a la Federación de Aeromodelismo Fecha, que a su vez reporta al IND. Entonces ellos nos aportan para que nosotros hagamos esta competencia. Tenemos medallas, por ejemplo, con esta medalla que la tienen todos los competidores por haber participado, por el coraje de pararse en la pista frente a jueces y volar un helicóptero, porque el helicóptero es lo más difícil de volar y da mucho temor. El helicóptero no perdona. Pero a pesar de todo, vino Huacarwe, un socio de Laguna Carén, también vinieron representantes de la Universidad Católica y 3 representantes del CMA, que es el Club Metropolitano de Aeromodelismo de San Bernardo. Buenísimo. ¿Tú eres piloto de helicóptero hace mucho tiempo, de RC? Sí, hice helicópteros, T-Rex Align, me acuerdo, y un Fuchon. Siempre he volado aviones, aviones, planeadores, hotliners, toda la gama. Me dijeron que era acrobático. Sí, acrobático, 3D, sí. Excelente. Bueno, fui campeón de acrobacia, la categoría F3A internacional. No te creo. 20 años consecutivos en Chile. ¡Guau! Oye, ¿qué le recomiendas a los que quieren comenzar en el aeromodelismo? El simulador. El simulador. El simulador es algo pero vital. Y después tomaron un helicóptero como este tamaño, que vuela muy bien. Sí. Un helicóptero pero no todos los chiquititos vuelan bien. Hay chiquititos este vuela bien. Este vuela extraordinariamente bien. Para mí es una máquina perfecta. Si tú dominas este helicóptero pequeño, vas a poder volar uno más grande sin problema. ¿Qué se viene en el futuro después de este éxito con este evento del modelismo? La meta es hacer 3 categorías, lograr que existan pilotos en el nivel avanzado. Bueno, ellos también me invitaron a participar, aquí nosotros estoy grabando y traje mi lobo del aire y pronto voy a volar y voy a competir en el nivel básico. Así que vamos a ver cómo me vamos. Vamos a ver. Chao. Luego comenzó la competencia con los vuelos de nivel básico de precisión. Los primeros vuelos no fueron muy estables, pero luego los pilotos con más entrenamiento demostraron un mejor control. Entonces, llegó mi turno con el lobo del aire. Me sinceré con los jueces explicándole que mi helicóptero tenía un estabilizador de vuelo H1 con GPS. Estamos acá con los jueces del campeonato y tengo algo que confesar. Antes del campeonato no puedo, lo iba a hacerlo, pero dije no puedo ser así. Que mi helicóptero tiene un estabilizador con GPS. ¿Cumple la normativa? ¿Puedo volar con el GPS? ¿Está desactivado en este momento o eso se puede activar? No, tiene que estar desactivado el GPS. Lo voy a desactivar. Vuelo manual. Soltando los dedos. Y ahora me dicen que tengo que despegar siempre hacia el sur y después hacer el recuadro. Vamos a seguir las indicaciones. Apagado el GPS, comencé el vuelo manual, bastante nervioso por la presión. Entonces, mis compañeros en el club pusieron la música del lobo, lo que me dio ánimo y reforzó mi seguridad.
vuelo transcurrió bastante bien y completé la forma de vuelo en cuadrado, según las instrucciones de la competencia. Luego, un buen aterrizaje y aplausos. Ahora hiciste trampa, pusiste el estabilizador. Sí, no, sí, estaba volando con... Entendé, manual. Ya, bien. Le siguió otra ronda de vuelo bajo el mismo formato, y todos volaron mejor, ya más tranquilos después del primer vuelo. De repente, algo inesperado. Uno de los pilotos perdió el control de su helicóptero, estrellándose en el borde de la pista, justo al lado de él. Fue un suceso muy peligroso, ya que los helicópteros son altamente riesgosos por su ala giratoria. ¿No te pasó nada? ¿Estás bien? No, todo bien. Oh, conchas. Acabamos de tener un accidente. Se estrelló un helicóptero, el hermoso Goblin. Lo raro fue que le bajé, Terminó en el suelo. igualito siguió. Estamos aquí con José, el piloto del avión siniestrado. ¡Tarán! José. Como ven, él no está triste, enfrentó esto con un macho y dijo, ¿sabes qué? Se estrelló, lo voy a volver a armar, ¿no? No, pero no estoy triste porque tengo todos los repuestos, si no, hubiese sido otro el cuento. Yo nunca había hecho el patrón hacia ese lado y haber hecho un patrón cuadrado. La parte electrónica, ¿verdad? Como es el motor, salvamos el motor. Y los servos están bien. Bueno. Que es lo más crítico de esto. O sea, no es tan costoso, digamos, repararlo en este momento. No, igual es costoso, porque estás hablando de que con el golpe que yo le di es prácticamente un helicóptero. No sé si te das cuenta que todo lo que es el boom... Esto debe ser caro. El boom es caro porque es todo en fibra de carbono. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner de acuerdo y cuando ya esté listo le damos un vuelo. Excelente. Por último, mando una foto ahí para que estar que lo arreglaste y quede bonito. Claro. El evento continuó con la competencia de helicópteros RC en vuelo acrobático freestyle. Solo helicópteros deportivos volaron en esta categoría. No se usan fuselajes en este tipo de vuelos. Luego de algunas demostraciones de pilotaje acrobático básico, como unos loops, vimos ya acrobacias más difíciles y riesgosas, como el axial roll, tip-tops, y el famoso vuelo invertido, metiendo más adrenalina a la competencia. Excelente vuelo. Gracias. Felicitaciones. Ahí está. Este es un Busca un RS4. Tecnología de vanguardia, veo. Con motor directo, sí.
tal sale ese vuelo? Mejor. ¿Sí? Sí, mejoré con respecto al anterior. ¿Vamos a ganar o no? No creo. Pero ¿cómo? Tienen menos fe que cuando No creo. ¿Dónde está la fe? Bueno, gracias, soltando los dedos después de hartos meses sin volar, pero bien. ¿Qué modelo es el que vuelas? El modelo es un T-Rex 450L alargado de la firma Align. Bueno, los jueces en este minuto están deliberando, están revisando los datos, vamos a ver qué pasó. Y nada, pues esperemos a ver cómo nos va, yo creo que salió más o menos bien, así que... Buenas tardes, vamos a partir con la premiación. Agradecerles a todos su participación. En tercer lugar, en básico, tenemos a José Osorio. Con la caída. ¿Quién saca el Ya, después tenemos al segundo lugar, Fernando Pacheco. Ahí, por lo toco. Ahí. En primer lugar, Chris Abascal. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué emocionante! Oh, gracias. Francisco Agrico. Mira. Tomás Riquelme. Felicitaciones. Mario Rodríguez. Bueno. ¿Esperabas esto? No, la verdad es que no lo esperaba. O sea, sí lo esperaba. Lo esperaba, pero no lo esperaba. O sea, tenía la esperanza, digamos que no lo hice tan mal, lo hice bien. Así que dije, en una de esas salgo un puesto. Soy el primero. Llegó el momento de compartir unas deliciosas hamburguesas con amistad y camaradería. Me gusta el canal. ¿Cómo se llama el canal? Mega Control. Ah, pero excelente. Así. José me prestó su nuevo mini helicóptero RC, el BO-105, y me encantó. Aunque por su escala pequeña no es ideal para volar en condiciones de viento, sino más bien en interiores, fue muy entretenido pilotar. Está genial, weón. Excelente. Queremos hacer un reconocimiento a un aeromodelista, piloto de helicópteros que hace muchos años es el impulsor, yo creo, de los helicópteros en Chile. Yo creo que todos le debemos su asesoría, su apoyo. Pablo Fernández, y tenemos un reconocimiento para él. Bravo. Fue un día fantástico. Gracias al Club RC Metropolitano por invitarme a su evento Helicopter Day. Cerramos el día con algunos vuelos más de despedida y por supuesto también con el lobo del aire. Disfruté mucho de la competencia, el compañerismo y de la oportunidad que me dio José de probar ese nuevo helicóptero, ese nuevo mini helicóptero RC. Gracias por ver este video. Si te gustó, like, comparte, comenta, suscríbete, botón gracias. Visita nuestro sitio web megacontroltv.com y por supuesto nuestra tienda de accesorios. Mira acá que hay otro video muy bueno que te va a gustar, o tal vez este.